Desde los estudios multimedia Marfa Cabrera, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, estamos haciendo para todos ustedes La Otra TV. Nos encanta saber que de allí, del otro lado, nos acompañan y semana tras semana comparten junto a nosotros esta especial propuesta que a lo largo de 60 minutos tenemos la posibilidad de desarrollar. Estamos compartiendo juntos una manera diferente de hacer televisión. Charlar, compartir experiencias, testimonios de vida y situaciones que indudablemente van a traer mucho beneficio y van a aportar mucho para cada una de nuestras vidas. El living de hoy es un living realmente interesante. Comenzamos dándole la bienvenida a alguien absolutamente identificado con Escuela para Padres. Nos referimos precisamente al licenciado Gustavo Romero. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bienvenido al programa. Gracias. Y está también junto a nosotros alguien que está íntimamente identificado con la carrera de Gilda, esta cantante de música tropical de la que, bueno, se cumplieron 20 años de su desaparición. Una película llevada adelante por Natalia Oreiro, nuevamente trajo a los medios de comunicación todo el tema de Gilda. Y esta persona que hoy nos visita, indudablemente algo tiene que ver justamente con parte de esa historia porque fue su representante y también compartió momentos de la vida junto a ella. Está con nosotros Juan Carlos Toti Jiménez. ¿Cómo estás, Toti? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, una alegría para nosotros poder tenerte. Igualmente. Quisiera comenzar a preguntarte, precisamente a propósito de esto, la película de Gilda, llevada adelante por Natalia Oreiro, es un récord en cuanto a la cantidad de espectadores. Muchísima gente la fue a ver, ya sea porque le gusta el cine argentino o porque se siente identificada con la historia o con la música de Gilda. Se cumplieron 20 años de la desaparición de esta mujer. ¿Cómo la recordás a Gilda? Mira, siempre que me preguntan algo o algo así parecido, yo no puedo hablar de recuerdo porque tenemos la suerte de que las canciones suenan como si estuviera en este momento con nosotros. Uh-huh. De alguna forma lo están, el recuerdo de tanta gente que la quiere. Bueno, hay videos, está su música, hay reportajes, está su palabra también. Claro. Cosa que no tengo con mi mamá. O sea, yo mi mamá tengo que hacer un esfuerzo para recordarla. Hace 40 años también que partió con el Señor, pero es más fácil ahora con tanta tecnología tener presente a las personas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si una persona más o menos conocida, tenemos esa suerte. Y sí, a mí esto de la película, que obviamente ya es un éxito, está cerca de los 800.000 espectadores Uh-huh. en 3 semanas, me ha removido cosas que por ahí yo creí que estaban no olvidadas, pero digamos que estaban metidas ahí bien en el fondo, sí, sí, del cuartito de los recuerdos, ¿no? Porque... ¿Qué cosas, por ejemplo? No, o sea, si bien la película obviamente tiene su fantasía cinematográfica, Uh-huh, pasa por momentos que la mayoría de los músicos de música popular hemos pasado. La lucha, el querer de alguna forma llegar y que la gente escuche tus temas, ser aceptado, ajá, fundamental. Y toda una época que para nosotros, los que nos dicen bailanteros, por ahí un poco peyorativo. ¿Te seguís identificando con esa expresión? Yo, mira, tengo una formación rara con la música. A ver. Porque mi mamá me apoyó mucho. Es más, yo dejé el secundario para seguir estando en ese momento, estaba en el coro de niños del Teatro Colón. Ajá. Y, perdón, de ahí a la música tropical hay, claro, un abismo en el medio, ¿no? Pero mira, yo empecé a escuchar los Guaguancó cuando tenía 6 años. Ajá. Un grupo de más de 60 años de, sí, sí, existencia. ¿Los Guaguancó no eran los del Palo Bonito, Palo No. Sí, entre otras cosas. Está. ¿Cómo cantaste? ¿Cómo sabés? No, fue un grupo que dignificó mucho la cumbia. Eso empezó convirtiendo la cumbia en Argentina, ¿no? Claro. Porque era un grupo de estudiantes. Otro estilo de música, otro estilo. Si bien es música tropical, pero es otro totalmente diferente a lo que hoy, por ejemplo, se escucha, ¿no? Otros sonidos, bueno, otras velocidades en los ritmos. Pero mi infancia fue entre los Guaguancó y los Beatles, ¿viste? Si había en el medio un abismo, un poco raro, pero yo me crié con esa música. No se le decía bailanta, de hecho los programas de televisión de la época de los 60
la cumbia convivía con el tango y con el rock y con el pop, digamos, ¿no? No había discriminación. Claro. Después, bueno, con los años la cumbia se fue refugiando más en el interior, en el Gran Buenos Aires, y volvió con todo en los 90. Y dentro del grupo de músicos que acompañaba a Gilda, tu función era la de tocar el teclado. Teclado y dirección. Ajá. También ¿Y componías o...? compongo y también soy arreglador. Ajá. ¿Cuáles eran, por ejemplo, algunos de los temas como para que la gente quizás los pueda identificar? Fuiste, No es mi despedida, Se me ha perdido un corazón. Bueno, digamos que el 90% del repertorio de Gilda. De Gilda. Sí. Ajá. Te pregunto desde el lugar de la composición. Cuando hacías esas canciones, ¿las hacías pensando en que ella las podías cantar o las compusiste? No, las hacíamos juntos, Ajá. porque nosotros cuando empezamos no había mucho repertorio para mujeres. Entonces, al querer armar y desarrollar un estilo, no teníamos temas. Había que ir afuera, conseguir en esa época los cassettes. Claro. Venían de México, de Colombia, de todo Centroamérica, y no nos terminaba de convencer, entonces nos vimos en la obligación de empezar a componer. Y bueno, y la idea fue hacer un grupo que sonara como un grupo de hombres, porque a las mujeres era un poco medio música más liviana, ¿viste? Más cómica, digamos, qué sé yo. Entonces la idea era tener un sonido y canciones con un contenido. Claro. La forma de componer los temas, la estrategia que llevaron adelante, obviamente debe haber tenido un comienzo. Sí. ¿Cómo arrancó Gilda? ¿Cuáles fueron sus inicios dentro de lo que concierne justamente a esto que después la catapultó a otro lugar? Sé que hay un punto intermedio que es bastante interesante en tu manera de ver las cosas, porque para vos he leído en algunas declaraciones que has hecho, ella no era famosa y sí se hizo famosa después de la muerte. Ahora lo vamos a hablar, pero contame cómo arrancó Gilda. Bueno, nosotros nos conocimos el 20 de septiembre de 1990. Ajá. Ella... Perdón, ¿por qué te acordás precisamente la fecha? ¿El día de los novios? No. ¿Un día antes de la primavera? No, fue el último día del invierno. Ah, ahí está, mira. Pero septiembre siempre tuvo un significado muy especial para mi vida en diferentes aspectos, ¿no? Pero la conocí en septiembre y se me adelantó en septiembre para llegar a nuestro Señor, ¿no? Ajá. Fueron casi 6 años. Y todo empezó con un casting que hacía un amigo. No, yo no tenía nada que ver, sí prestaba mi casa que tenía teclado. Y en esa época no todo el mundo tenía teléfono. Claro. Parece raro, pero era así. Era así, sí. Y lo que costaba cada vez que pedías el teléfono que te lo instalen, ¿no? Sí, una tía estuvo 20 años para que le den el teléfono. Así que... Y bueno, la conocí, comentó que... entre otras cosas, que tenía muchos problemas personales con su matrimonio. Hacía tiempo que, si bien convivían, estaban prácticamente separados. Y bueno, las dos cosas fueron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Hicimos, con mucho tiempo, empezamos con una relación obviamente oculta, porque había que cuidar mucho los detalles. Y fue a la antigua. Yo creo que el primer beso fue a los 3 meses. Ajá. O sea... Después de salir y pasear y charlar mucho. Después de hablar imagino, mucho, ¿no? sí, hablábamos mucho, mucho tiempo. Nos pasábamos horas hablando. Y bueno, y empezamos a ver la posibilidad de armar un proyecto en conjunto donde ella cantara. Claro. Y bueno, y de a poco fuimos, de a poco, que fue mientras tanto bastante largo, ¿no? Claro. Porque no era aceptada, porque había otro cliché de lo que era una cantante tropical femenina. ¿De dónde había más rechazo en cuanto al público? ¿De parte de los hombres público, que no aceptaban una mujer o de parte de las mujeres que no les convencía una chica al frente de un grupo? Creo que era un poco también en qué tipo de canciones cantaban las mujeres y qué era lo que cantaban los hombres. Por eso por cada mujer había más o menos 20 grupos de hombres. Claro. Era una diferencia que aún hoy sigue siendo. Si bien hay más cantantes, chicas, en esa época era estaba Gladys, por ejemplo, pero después había un montón de hombres conocidos. Sí. No tenían la misma cabida, digamos. Y bueno, y así empezamos
hasta que pudimos grabar el primer disco, que no funcionó mucho porque el que era representante nuestro en ese momento tuvo un conflicto con la compañía discográfica. Después él armó su propia compañía y en el segundo disco ya entramos con un éxito que sonó enseguida, que era el tema Te cerraré la puerta. Ajá. Y justamente lo que son las causalidades. Ese tema lo escribió el cantante de los Guaguancos, El cantante de los Taco Guaguancos. Morales. Uno de los, había dos Sí, sí. cantantes, uno era el Gordo Rojas, el colombiano, Ujú. y después Taco, el marplatense. Y bueno, justamente Taco nos dio un éxito. Ese fue el que hizo el despegue, para sí. Gilda y el grupo. Después en el tercer disco viene No me arrepiento de este amor, que fue un éxito, bueno, la película se llama así. Claro, sí. Y después cambiamos de compañía, empezamos con Líder Music, otro trato, otra forma de dedicarse al artista, teníamos mucha más libertad y mucha más tecnología Ujú. para usar. Y bueno, ahí ya viene Fuiste, Paisaje, bueno, Ujú. todos los temas más conocidos. Ahora vamos a volver con esa pregunta que quedó pendiente, Toti, pero le quiero preguntar a Gustavo, de cumbia, música tropical, nada, ¿no? Poco y nada. Poco, pero algo... Pero hay que reconocer que Gilda es conocida. Sí, por bueno, supuesto, indudablemente, sí, ¿no? es un ícono. Es un ícono. Te puede gustar o no gustar, pero es reconocida. Ujú. Me quiero quedar justamente con un detalle que mencionaba Toti, ¿no? A propósito de... en esa época no había teléfonos, lo que costaban las comunicaciones, cosa que hoy no ocurre. No ocurre. Los chicos y prácticamente hasta los adultos mayores se han adaptado a las nuevas tecnologías. Bueno, lo tenemos al productor de nuestro programa que con un smartphone está enloquecido en estos Sí, últimos sí. tiempos, pero bueno, la tecnología llegó para quedarse y a veces es tan invasiva que ocupa lugares que antes ni siquiera uno imaginaba que pudieran estar. Por Exacto. ejemplo, dentro de las escuelas. Sí, sí. ¿Está bien que los chicos anden con teléfonos dentro de las escuelas? De acuerdo a tu mirada, ¿no? Que obviamente te tiene como un ¿Quién referente dentro de pregunta? escuela para padres. Seguro, seguro. Mira, tenemos dos escuelas, por así decirlo, dos opiniones muy encontradas. Tenemos los defensores y los detractores. Ajá. Los defensores que dicen que justamente esto llegó para quedarse y hay que asimilar el teléfono a lo que es la estructura educativa. ¿Por qué? Porque el teléfono no es solamente el aparato con el que uno habla, que si nos situamos en lo que es el entorno adolescente, lo que menos hacen es hablar y usarlo como teléfono, Sí, como sí. el que nosotros conocemos como teléfono. En realidad es una pequeña computadora que uno tiene en el bolsillo. Exactamente, ahí está. Entonces, cuando uno lo interpreta a ese pequeño smartphone justamente como una pequeña computadora de bolsillo, ahí podemos llegar a la otra parte que lo defiende. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no adaptar justamente este teléfono, este aparato, al ida y vuelta y al conocimiento de los chicos? Ujú. Por otro lado, los que dicen que no tiene que estar, que tienen que dejarlo a la entrada, tienen también sus razones, ¿no es Ajá. cierto? Si me pedís una apreciación personal, yo creo que deberíamos incluir, pero de una forma muy pactada. ¿Hasta qué punto? Claro. ¿Sí? Si yo lo tengo encendido simplemente por las dudas, ahí tenemos un problema. Claro. Pensaba en este profesor universitario uruguayo que Ajá. decidió renunciar justamente a su función dentro del ámbito Sí. catedrático de las universidades porque reconoció que su batalla o su pelea contra la tecnología y particularmente contra los celulares en clase había sido perdida. Por lo menos él la consideraba o la daba como perdida. Y aludía a que muchos de sus estudiantes, en vez de estar prestando atención en clases, estaban con el teléfono, no sé, mirando Facebook, chequeando cosas personales, enviando WhatsApp, en vez de estar atendiendo 100% como cualquier alumno tendría que estar atendiendo en la Sí. clase. En ese sentido, obviamente el teléfono es perjudicial, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos un tema de límites. Qué cosas sí y qué cosas no. De nuevo, si el teléfono o esta pequeña computadora incorpora o permite incorporar la antigua biblioteca, digamos, ¿sí? Ajá. Antes se decía los profesores busquen, recorten, fotocopien. Si permite incorporar en el momento algún conocimiento o usarlo para alguna interacción que acompañe la materia que se está viendo, bienvenido sea. Sí. El tema es la distracción, cuando se usa por temas personales. ¿Cómo se establece ese límite? ¿Cómo hacer? Porque no va a estar el profesor al lado de cada alumno que está haciendo en su teléfono. Bueno, esa es la parte que me parece que tenemos que negociar, parte los padres, parte los chicos y parte los docentes también. A ver, ¿cuál es el límite? ¿Cómo establecerlo?
forma parte de la educación de cada uno y el colegio que se tiene que ayornar a las nuevas tecnologías. Obviamente creo que el tema también vale la pena analizarlo de acuerdo a la edad de aquel que del alumno, ¿no? Exactamente. No es lo mismo un chico a nivel primario con un celular en su poder que un alumno universitario. Exacto, que ya tendríamos que pensar por qué un chico de primaria tiene un teléfono. Ya ni siquiera habría que pensarlo por qué lo tiene en el colegio. Claro. ¿Sí? ¿Por qué lo tiene en la vida cotidiana? ¿Para qué lo tiene? Que es otro motivo de debate también. ¿Cuál es, de acuerdo a tu opinión, que evidentemente tiene peso dentro del ámbito de la consejería justamente para las familias y para los padres en particular, la edad en donde un chiquito ya pudiera comenzar a tener su propio teléfono? No pongamos una edad fija, digamos cuál es la independencia que puede empezar a tener este chico. Hay cierta edad donde el chico ya va solo a donde, al club, o empieza a ir solo al colegio, o va solo a la iglesia, que empieza a tener sus actividades donde mamá y papá no necesariamente tienen que acompañarlo. ¿Y por qué digo tienen que acompañarlo? Porque hay que a los hijos darle alas para volar y raíces para volver. Esto siempre lo digo. Claro. Entonces, el chico tenemos que empezar a... está mucho el fantasma de la inseguridad. No, lo tenemos en casa, lo llevamos, le ponemos un remis, lo tenemos en una cajita de cristal para que no le pase nada. Pero también tenemos que acostumbrarlo a que tenga esta ida y vuelta en la calle, que aprenda a defenderse, que aprenda a percibir el entorno. Entonces, cuando este chico empieza a tener esta independencia de poder ir solo al colegio, volver, ir solo a la iglesia, al club o donde sea, quizá ahí estaría bueno un teléfono para que avise, estoy en tal lugar, ya estoy llegando, ya vuelvo. Cuando es más chico, cuando mamá y papá lo lleva, cuando el tío lo lleva, ¿cuál es la función que cumple ese teléfono? Ya no como teléfono, sino como consola de juegos. Claro. Como entretenimiento, ¿para qué? Para que no moleste. Y ahí es donde tenemos un conflicto. Claro. Entonces, una edad fija, podríamos negociar los 12, los 13, donde el chico ya empieza a ir solo, quizá en algunos casos los 11, pero es cuando empieza a independizarse, cuando necesitamos tener un contacto, bueno, ¿dónde estás? Y cada familia en particular lo tiene que analizar de acuerdo a y depende qué teléfono también, por supuesto. Claro. Sí, seguro. Pensaba a propósito del teléfono, ¿no? Toti, qué diferente hubiera sido en los 90 poder llevar adelante una conquista hacia una señorita con todos los recursos tecnológicos que hoy se tiene. Y no, por ejemplo, depender de un teléfono público, de un teléfono de un vecino como para... Pero era más lindo. Yo me ¿Era más acuerdo lindo? que cuando yo la conocí a Gilda, tocaba con Ricky Maravilla, un amigo, y en su mejor momento, ¿no? Estuve los primeros 3 años cuando él despegó, y me acuerdo que tenía en el bolsillo derecho así de monedas. Y aparte no había claro, el los teléfono cospeles. anaranjado. Sí, sí. O la tarjeta, y era muy difícil, y me costaba mucho a veces desde, no sé, desde alguna provincia comunicarme con ella, ¿no? Claro. Era un sufrimiento. Sí, sí. Pero también tenía su lado lindo, qué sé yo. Y además el hecho de llamar y que del otro lado te atienda, o te atienda ella, o no te atienda el padre, o no te atienda alguien que no te tenía que atender, ¿no? Sí, era un tema. Se complicaba. Bueno, había quedado pendiente una pregunta que hablaba acerca de tu consideración acerca de la fama de Gilda, porque hoy nuestra mirada sobre esta cantante, que insisto con este detalle, ¿no? Hace 20 años ya que partió, la muestra como una mujer famosa, exitosa, conocida en prácticamente todos los ámbitos, mucho más allá del ámbito de la bailanta. Pero 20 años atrás, antes de que ella falleciera, de acuerdo a tu opinión, no era tan famosa o tan conocida. Sí, una opinión que me cuesta por ahí enemigos, que bienvenidos sean, porque me obligan a ser un poco mejor cada día. Ajá. Lo que pasa es que ella era muy conocida en el interior, sobre todo en el norte, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta. No tanto en el sur, por el tema de difusión. Claro. Ella no estaba establecida bien número uno, por un problema de compañías, porque no hay mucha imagen de ella. Y también recordemos un detalle, por ahí hasta uno a veces cae en el hecho de tratar de marcar las diferencias, pero no era lo mismo la difusión de un tema o de una cantante o de un grupo en los 90 que lo que es hoy con las redes sociales, con YouTube, con todos los recursos y con todas esas posibilidades. Claro, ¿no? ella era muy conocida, como te decía, en esos sectores del país, y también muy conocida en Bolivia y en Perú. En Bolivia era Madonna. Claro. Pero no habíamos llegado a la clase media.
como hoy. Sí. Que ha trascendido no solamente la cumbia, la parte tropical, los bailes, sino que se baila en una casa, se baila en Puerto Madero, por darte un lugar más Sí, o sí, menos sí. orientativo. Y yo lo que aprendí en estos últimos tiempos, porque aparte han ensamblado cosas que yo no tendría que haber dicho, no porque no sean ciertas, sino porque mejor era callarse, Ujú. en otros años, es que no hay que meterse con un mito. No hay que meterse con un mito. Hoy, no. hoy Gilda es un mito. No, eso para el mundo, ¿no? Obviamente, yo no creo en eso, pero para la opinión pública es un tema complicado. Ujú. Acá. Claro. Cuando los Beatles fueron a la India, vinieron todos drogones, la gente lo siguió queriendo igual. Ujú. Cuando se enteraron de muchas cosas que los Beatles, digamos, que era motivo de juicio, nadie dijo nada. Ya estaban aceptados popularmente. No, porque lo que vamos es al artista, no a la persona. Pero bueno, acá vemos las cosas de otra manera. Una situación particular que se le atribuye a Gilda, más allá de la música, más allá de sus canciones, que pueden gustar o no, que pueden tener mayor o menor aceptación, es justamente algo emparentado o ligado a los milagros, a la posibilidad de alguna sanación o un hecho más allá de lo natural. Vos la conociste. Sí. Nos gustaría poder conocer tu opinión acerca de este tema. Gilda, ¿era milagrosa? No, ¿Hacía milagros? ¿Era una persona común y corriente? Era una persona con mucho carisma, no solamente con las personas, también con los animales. Tenía mucho carisma, pues es como que la entendían cuando ella les hablaba, los perros, qué sé yo. Pero yo nunca vi curar a nadie. Digamos que el toque de sanidad no lo tenía. Yo no hay un testimonio real o que yo lo haya visto. Que se pueda haber curado, puede ser, pero siempre dije que el que cura es Dios. Claro. Y que el único intermediario que tenemos es Cristo. O sea, y esto para qué lo habré dicho, ¿no? Porque salvo los cristianos que me apoyan. Claro. Dicho en el ámbito correcto está bien, claro. pero... ¿Cómo voy a decir que Gilda no era santa? No era santa. Era una persona muy querible, una excelente mujer, con sus cosas muy buenas, y no tanto, porque era una persona con sus equivocaciones. Pero yo firme, y también contento de ser, por causa de Dios, ser combatido. Claro. ¿De dónde crees que surgen esas versiones o Mira, esas historias? Todo empezó en el año 95 cuando salíamos de un baile, una señora se acerca con una nena y nos pide que la dejemos pasar porque tenía una historia particular. La mamá de esta nena había tenido un intento de suicidio y la nena todos los días cuando la podía ver en terapia intensiva llevaba un Walkman, se lo apoyaba en el pecho y le ponía canciones de Gilda. Ajá. Bueno, un día la mamá se recuperó, tuvo una recuperación y digamos que se curó. Y la nena se lo atribuía a Gilda y a sus canciones. Claro. Perdón, Y- si en vez de la música de Gilda hubieran sido el tema del sapo Pepe... Hubiera sido el sapo Pepe. Pero Claro. en este caso fue Gilda y la señora, antes de bajarse del micro, le pide a Gilda que la toque y que le cure la diabetes. Ujú. Gilda no quiso y yo le dije, tocala porque no llegamos al otro baile. Claro. La mujer se había atornillado ahí en el micro y no se quería bajar. Bueno, se fue muy contenta, la besó, le dijo que eso solamente Dios o los médicos podían hacerlo, que ella no tenía ningún tipo de poder, pero admitido y aparte certificado en un video. Gilda habla de eso en un video que está en YouTube, donde ella misma dice que no es milagroso. Ujú. Si Ella ella era- misma lo dice y era yo una mujer de fe. digo lo mismo, no entiendo cuál es el problema. Ella era una mujer de fe, era creyente, Sí, era muy tenía creyente. su... Era católica, yo también era católico, pero también le gustaba, en ese momento estaba muy en boga el Pastor Jiménez, Ajá, y a veces íbamos ahí al Cine Roca. ajá, juntos. Sí. Ajá. ¿Ahí fue donde vos conociste al Señor? ¿O No. cómo fue que llegaste a Cristo? Y un largo camino, porque yo siempre fui a colegios católicos, colegio de cura y algún colegio de monja también, y siempre tuve problemas con la veneración a la Virgen. Me Ajá. costaba rezar el Ave María, cuando hablaban
que la Virgen de Luján era la Virgen de todo el país, y a mí en medio como que no me convencía, hasta que una vez, la que fue mi primera esposa, ella era psicóloga y su tesis justamente la había hecho sobre la maternidad de María. Ajá. No era muy creyente, pero estaba muy interesada en lo que era toda la teología, ¿no? El cristianismo, y me invitó a una reunión que en realidad era una célula cristiana. Ah, mira. Y ahí conocí por qué Cristo es el Cordero de Dios, por qué dio su vida por nosotros, cosa que el catolicismo, no sé, por lo menos lo que a mí me tocó, no me lo explicó bien. Claro. Yo no entendía lo de la sangre y de todas esas cosas, que después obviamente con una charla enseguida lo aprendes. Tampoco entendía por qué cuando estaba en el colegio tenía que confesarle mis pecados a un cura. Yo pensaba que Dios no necesitaba que hable con uno igual, claro, para perdonarme, bastaba con ser sincero y decírselo. Hasta que me di cuenta que yo hablo con Cristo o con el Espíritu Santo o con papá, como si fuera una persona. No tengo que pedirle a alguien que me ayude. Podemos interceder en oración, podemos hacer un montón de cosas, pero el diálogo es directo. Totalmente. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Obviamente sí la respeto a María, porque fue la mamá de Cristo. Claro. ¿No? Pero todo lo demás no es bíblico, qué sé yo. Es mi opinión, un poco por ahí tengo encontronazos por eso. Pero bueno. Vos recién decías, hay algunos aspectos o situaciones que con una charla se entienden, pero más allá de la lógica, más allá de la razón humana, son cuestiones de fe, son determinaciones como el hecho de abrir el corazón para aceptar al Señor, que van más allá de entenderlo en la mente, es aceptarlo en el corazón, y eso lleva al proceso de transformación en las vidas, que obviamente también cambió la tuya. Sí, después al ya estar bautizado, yo me bauticé en la iglesia Nueva Vida de Belgrano, con el pastor Eliseire. Estudié un par de años teología cristiana, pero porque quería interiorizarme más, no para reforzar la fe. Pues la fe no tiene una explicación. Claro. Yo creo porque creo, no porque me dijeron tal o cual cosa. Es muy linda la teología, sobre todo si necesitas apoyar tu palabra para ayudar a alguien, ¿no? Pero no se puede empezar siendo teólogo y después creyente. Primero hay que ser creyente. Te quiero preguntar, Gustavo, a propósito de tu relación y tu trato dentro de las familias. Imaginemos una situación, una familia con un hijo adolescente. La adolescencia ya de por sí es una edad compleja. La familia habitualmente concurre a la iglesia, lleva a sus hijos, los ha llevado desde que son chiquitos, pero en la adolescencia hay cuestionamientos, quizás la presión de los amigos a veces juega, y algunos conflictos en cuanto a la fe o al hecho de querer seguir asistiendo a la iglesia por parte de los chicos surge o se empieza a plantear. ¿Cómo tienen que manejar los padres esa situación? ¿Lo agarran de los pelos y lo siguen llevando? ¿Lo hablan de alguna forma en casa? ¿Lo dejan que el chico haga lo que quiere y al día de mañana que crea cuando sea grande? ¿Cómo se maneja eso? Bien, estamos teniendo dos cuestiones acá, el creer y el asistir. Yo soy uno de los convencidos que la primera iglesia tiene que ser la casa, tiene que ser el hogar. La iglesia es un hospital de santos, ¿sí? Donde no vamos a encontrar toda gente perfecta, sino personas que estamos en proceso de sanidad en diferentes etapas. Me gusta la expresión, la iglesia es un hospital de santos. Un hospital de santos, sí, donde vamos a encontrar gente en terapia intensiva, con apenas alguna herida o semi-muertos, pero no vamos a encontrar gente perfecta. Entonces, primero, para que nuestro hijo quiera ir a la iglesia, tenemos que nosotros como padres tener, como bien dijiste vos, este hábito de ir y de asistir, de estar, de compartir, de pertenecer, de tener contacto, de tener relación. No simplemente ser asistentes, oidores, sino que ser partícipes. La iglesia tiene que ser nuestra comunidad, donde nosotros tengamos relación, donde tengamos nuestros amigos, donde tengamos nuestros referentes. Por supuesto, como bien dijiste vos, va a llegar una edad donde los chicos van a cuestionar no solamente su fe, sino van a cuestionar la asistencia a la iglesia. Pero el hábito
ya está incorporado. María y José lo hicieron con Jesús. La Biblia misma dice que iban al templo como lo hacían y lo tenían por costumbre. Entonces de repente a los 3 días María y José se dan vuelta y dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. Él había incorporado ese hábito. Por otro lado, lo que habíamos dicho antes, que nuestra casa sea la iglesia, que en nuestra casa se respire aire cristiano. Por supuesto va a haber discusiones, va a haber peleas, pero el tema es cómo tratamos, cómo resolvemos estas cuestiones, ¿sí? Por una cuestión de fe, por supuesto, nuestros hijos van a tener, así como quizá muchos creyentes de muchos años han tenido quizás su replanteo, sus problemas, pero ¿cómo resuelven esas situaciones? Justamente con el ejemplo. Claro. Viendo cómo nosotros, a pesar de los problemas, de los conflictos, de las situaciones adversas, siempre tenemos a Cristo como centro en nuestro hogar. No solamente cuando nos va bien, sino también cuando nos va muy mal, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, va a haber momentos en que quizás no estemos tan bien como familia o como personas, pero ¿qué va a pasar? Lo tenemos a Cristo como centro. Entonces, el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. La única. Entonces, ¿ellos pueden pasar por ese conflicto? Por supuesto que lo pueden pasar. El tema es cómo lo resuelven. Cuando vean cómo lo resolvimos nosotros como padres y como familia. Llevarlos de los pelos no es la mejor situación. ¿Por qué? Porque el adolescente por sí se resiste y es rebelde. Entonces, cuanto más le insistimos, más va a tirar más rechazo a no ir. ¿Sí? Pero cuando armamos el culto en casa, no un culto con púlpito, con ofrenda, sino que el entorno, y tenemos un culto familiar también una vez por semana, ahí no le queda mucha opción. Está en su casa y está en casa. Totalmente. ¿Sí? Quisiera preguntarte, Toti, acerca de tu vida actual, tu situación. ¿Tenés hijos? Contame qué es de tu vida. ¿Te seguís dedicando a la música? Sí, pues si no, no comemos. Ah, bien. Con la cumbia se cura, como decía Alfonsín, ¿no? Se cura, se educa y se come. Con la cumbia y la democracia. Y la democracia. No, también yo empecé a tocar con el gobierno militar y por suerte nunca tuve mayores problemas, salvo documentos y por el que te pongan contra la pared. Pero siempre trabajo hace 40 años. Ajá. Y sí, tengo 4 hijos, una mujer mi primera hija de 29 años. Tengo a un adolescente de 14 que está pasando por el mismo problema que dice acá el amigo. Está muy bien el planteo que hicimos. Muy entonces, resistente, ¿no? A ir a la iglesia, pero mal. Tengo uno de 11 que justamente se llama Jesús, que está agarrando también ya cerca de los 12 años, donde ahora los chicos se hacen adolescentes mucho más temprano que con nosotros. Sí, sí. Y un chiquitín de 2 años que se llama David. Son 4 y con mi señora que también tenemos algunos problemas, pero estamos tratando de mantener una familia. O sea, no, si bien como pareja no hace tiempo que no funciona, porque cada uno tiene un carácter, pero tratamos de que la familia esté, salimos juntos, tratamos de hacer el mayor tiempo de actividad. Y yo un poco, no sé si es la realidad, pero he conseguido que ahora los chicos vuelvan a la iglesia, porque yo después de la iglesia de Nueva Vida, por un tema de comodidad, me costaba mucho llegar a Belgrano, tenía poco tiempo, conocimos la iglesia del centro hace más de 10 años, del pastor Maraida, y hace poco los nenes lo invitaron a participar de unos eventos de hip hop, de actividades muy modernas que las iglesias están integrando justamente para captar a los chicos y a los jóvenes. Y empezaron a ir a una iglesia que se llama Saddleback. Es una iglesia americana, el pastor Rick, y bueno, por lo menos van. O sea, ahí están involucrados. Y las maestras, me hace acordar porque yo mi primer contacto con el evangelismo lo tuve muy chico. Yo vivía en Directorio y Pergamino y había una iglesia bautista donde las misioneras eran norteamericanas. Y a mí me encantaba ir ahí. Fue, creo, el primer contacto que tuve con una iglesia. Después, con los años me hice católico, por un mandato familiar, ¿no? Así que a veces también... del Señor. Sí, sí, también el ámbito hace. Esperemos que mis hijos sigan en Saddleback o donde sea, ¿no? Yo quiero que ellos que sean felices y que lo tengan a Cristo siempre en el centro de su vida. Yo les quiero agradecer mucho la visita a cada uno de ustedes al programa de hoy, el Living de La Otra TV.
Indudablemente ha tenido muchas experiencias y cosas interesantes por compartir. Esta es una propuesta especial, esta es nuestra propuesta, esto es La Otra TV. Seguimos recorriendo nuestra propuesta, invitándolos a todos ustedes, como siempre lo hacemos, a visitarnos en las redes sociales. Tenemos nuestra fanpage en Facebook, allí pueden ingresar, dejarnos su me gusta, conocer algunas de las imágenes que tenemos precisamente junto a cada uno de nuestros invitados. Allí también en nuestra fanpage subimos los programas que ya hemos emitido de La Otra TV. También nos pueden encontrar en YouTube para descubrir o volver a vivir programas, episodios y compartir lindos e interesantes momentos que se han generado precisamente en este living, en estos sillones blancos que reciben la visita de amigos permanentemente. Y precisamente en este mismo living, en este mismo ámbito, está junto a nosotros un especialista en toxicología, el doctor Fernando Cardini. Doctor, una alegría volver a tenerlo en el programa. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Recién decía fuera de cámara, ¿no? Cada vez que usted viene no hablamos nunca de cosas lindas. Sí, lamentablemente los temas que nos convocan siempre son de actualidad, pero tienen que ver con drogas, tienen que ver con accidentes, con temas que, bueno, que hay que hablarlos también, por supuesto. Y la gente quiere saber también de estos temas, pero no son lo más divertido que uno podría esperar para a veces para una charla, ¿no? Entre amigos. Exacto. Pensaba en diversión, ¿no? Y para ligarlo con el tema que vamos a desarrollar. Se conoció la noticia, ocurrió en dos situaciones particulares. Primero una y a los días otra. Choferes de colectivos que llevaban chicos que se iban a divertir, que iban de viaje a Bariloche, viaje de egresados, fueron parte de un control en donde se les detectó cocaína. Uno de los choferes dijo: es que masticábamos hojas de coca, no es que consumíamos cocaína. ¿Hay diferencia entre una cosa y otra? ¿Puede llegar a suceder que, por ejemplo, un control, al masticar hojas de coca, dé como que esa persona ha utilizado cocaína? Sí, sí, o sea, obviamente los controles, tanto en alcohol, de alcoholemia, como los controles de drogas, de psicotrópicos o estupefacientes, no pueden discernir si la droga fue consumida, fumada, masticada o inyectada. O sea, no hay una, tampoco lo mismo pasa con el alcohol. Uno no puede discernir si fue consumido, por ejemplo, una bebida tipo vino o whisky, o si comió un bombón de licor. Ajá. O sea, un conductor, por ejemplo, sí. Que puede consumir, bajar un kiosco y compra un bombón de licor y sigue manejando y hace un test a los pocos minutos, va a dar positivo. Bueno, el tema es que conduce y que es un profesional de la conducción, que es un chofer de micro, un chofer de taxi, un piloto de avión, tiene que saber que las leyes son muy estrictas en esto, porque por cualquier tipo de estas sustancias, digamos, provocan un cambio digamos, en el individuo que no lo hacen apto para la conducción. Claro. ¿Qué significa esto? O sea, dentro de la ley de tránsito, por ejemplo, a nivel nacional y las que son provinciales o locales, indican muy claramente lo que significa la discapacidad. O sea, para el que es discapacitado, tiene un permiso de conducción específicamente otorgado por la autoridad competente, y también se considera dentro del mismo rubro, de la misma discapacidad, aquel que utiliza sustancias prohibidas. Está discapacitado para conducir, pero está prohibido, mientras que el otro estaría permitido dentro de ciertos rangos, ¿sí? Claro. En el caso, por ejemplo, de un conductor privado que conduce un automóvil, hay un límite, por ejemplo, de 0,5 gramos por 100 mililitros en sangre de alcohol etílico. La tolerancia es esa. Claro, para el conductor profesional es cero. Es cero en todo tipo de sustancias, porque ¿qué ocurre? El conductor profesional tiene la responsabilidad de llevar un montón de gente, en este caso chicos, a unas vacaciones, chicos a un evento. Uno suponía de antemano o desde el vamos que el descontrol iba a bordo del colectivo, no en el volante del colectivo. Exactamente. ¿Qué pasa con el que conduce bajo la acción de drogas? Por eso la ley es tan estricta. Todo lo que son psicotrópicos o sustancias psicoactivas, que se llaman,
trabajan sobre el sistema nervioso central, lo que hacen es disminuir algunas funciones. Por ejemplo, en el caso de el que mastica coca, el que se inyecta coca o el que fuma cocaína, ya sea de diferentes maneras como el pack o el crack o la inyección, lo que hace es trabajar sobre el sistema nervioso central dando sustancias adrenérgicas. O sea, hay una cantidad de adrenalina que aparece en el individuo que lo hace no tener miedo. Entonces, a veces la conducción bajo la acción del miedo normal que todos tenemos nos hace más responsables. Claro. Cuando uno pierde el miedo se hace más irresponsable, por un lado. Por otro lado tenemos el tema de si bien combate el sueño, digamos, aparece el insomnio, aparece, digamos, no hay apetito, no tiene hambre tampoco el individuo bajo la acción de estas drogas, también se suma el tema de lo que llamamos la dilatación de las pupilas. O sea que el individuo tiene los ojos grandes, esa dilatación de las pupilas hace que la visión nocturna sea totalmente errónea y la fotofobia que aparece, digamos, los faros de sentido contrario. Sí, de un auto que viene con las luces encendidas. Comienza a haber errores en la conducción, o sea, de imprecisiones. Bueno, todo eso es lo que se trata de evitar con estas regulaciones o leyes en las cuales se prohíbe el uso de alcohol, de drogas y también de unos medicamentos. Hay medicamentos que están perfectamente estipulados, que dicen que, bueno, también son psicotrópicos en el sentido que producen algún tipo de alteración en el individuo. Y yo entiendo que hay digamos, una voz popular que dice, claro, todos los conductores de micro, el 95% mastican coca. Es que ¿está bien, está mal? No, está mal. O sea, claro, lo harán en todo el mundo, pero lamentablemente no se puede, digamos, mezclar esto, ¿no? Yo pensaba justamente, usted recién utilizaba la palabra normal, y yo lo iba a ligar justo a esta expresión, ¿no? Está como hasta aceptado popularmente que en ese ámbito, no solamente choferes de colectivos, sino también de camiones o aquellos que deben realizar viajes largos, utilicen, no digo esta sustancia, porque en realidad, ¿cómo en términos técnicos se llamaría al coqueo, al masticar hojas de coca? Bueno, las teorías son el coquista, que es el que mastica hojas de coca, extrae con la saliva, o a veces lo ponen en la yerba del mate, lo ponen por ahí lo toman junto con un café o otra cosa. Lo que extraen es con muy poca cantidad de cocaína. Esa poca cantidad de cocaína no es la misma que se inyectaría o se fumaría. Claro. Pero no importa la dosis. El tema es que a diferentes dosis, digamos, se producen los mismos efectos, mayor o menor grado. Claro. Pero ya pero la alteración en el organismo está. Ya está, por un lado. Por otro lado, el tema, digamos, que lo que pretende la regulación, y por eso los controles que se hacen en saliva, porque no, digamos, lo ideal después legalmente es hacerlo en sangre. O sea, cuando, tanto en alcohol, el control de alcoholemia que se hace en la ruta o se hace en algún lugar, que es soplando, por ejemplo, un aparatito en el cual es el aire expirado, ¿no es cierto? Sí, sí. Uno expira aire y ahí aparece el alcohol. O en saliva, para el caso de cocaína, psicotrópicos, marihuana y todo lo demás, son preliminares, no son métodos que confirman a la ley. Lo que hay que hacer después, se detiene al conductor que dio positivo este tipo de test y se los confirma ya sea en orina o en sangre, claro, o en otro tipo de fluido que es más contundente. Nada más que para decir, bueno, dio positivo con un test preliminar, ahora confirmémoslo, porque después la sanción puede ser una multa, puede sacar el registro. O sea, evidentemente es un tema que legalmente tiene un montón de otros estadios, digamos así, con respecto al imputado, en este caso, el chofer que ha sido detectado con este problema. Ahora, la intención en el momento de consumir justamente este tipo de elementos es tratar de estar atentos, lúcidos, de no dormirse ante, bueno, el esfuerzo que implica estar tantas horas delante de un volante. Es muy común y se utiliza no solamente en el ámbito de la conducción, sino también en otros ámbitos, estudiantes que se quedan largas horas para poder preparar un parcial o un final, el consumo de bebidas energizantes. ¿En ese caso también produce alguna alteración o afecta nuestro organismo? No sé si de la misma manera, en menor medida, ¿ayuda, no ayuda? Muy buena tu pregunta, Mariano. El tema es así, la diferencia entre los energizantes, el café, el mate, o el guaraná, otras bebidas que son también, que digamos, que dan la posibilidad de no dormir, la posibilidad de mayor atención,
es, a diferencia de la cocaína y los estupefacientes, al contrario, son positivas en este caso. Primero que no son detectadas ni tampoco son medidas por esta metodología porque no están prohibidas. O sea, la cafeína no está prohibida. Si bien la cafeína es un alcaloide, al igual que la cocaína y otros alcaloides que son prohibidos, el caso de la cafeína es un estimulante, no es un excitante, es un estimulante del sistema nervioso central que lo que provoca es lo que llaman los conectómeros. En el cerebro se conectan las neuronas y, digamos, inhibe el inhibidor del sueño, inhibe el inhibidor que me provoca la depresión. O sea, que es positivo. Evita que me deprima. Evita que me deprima. Entonces, bueno, nuevamente, por eso, pero obviamente que la concentración en cerebro es mucho menor y mucho más inocua que la concentración que puede producir la cocaína u otro tipo de estupefaciente. Digamos que estupefaciente produce estupor en el cerebro. El estupor es paralización de las funciones cerebrales. Lo que me hace la cocaína, ya sea masticada o ya sea inyectada, me paraliza el cerebro. Y esa parálisis es contraproducente a la conducción. Mientras que la cafeína lo que me hace es conectar el cerebro. Se llaman conectómeros. Esos conectómeros hacen que, digamos, cuando uno a la noche tiene sueño o cuando está haciendo alguna actividad y se va deprimiendo, hay sustancias químicas, receptores químicos que van a las neuronas y dicen, bueno, tenés que descansar. Entonces se van conectando y van apagando nuestro cerebro. Lo van apagando. Luego de 8 horas de descanso, por decir así, promedio, se van despegando. Se van despegando, ese despegarse de las neuronas hace que uno se vaya despertando. Pero no se despegan de golpe. O sea, se despegan lentamente, uno empieza a levantarse, todavía sigue somnoliento, ¿sí? Y si se ve un despertador y fueron 2 horas antes, seguro que estoy peor todavía, pues no se desconectó automáticamente, se conectó con el teléfono, el reloj, lo que sea. Entonces, bueno, lo que hace si uno toma un café a la mañana, o un mate o estas bebidas energizantes, lo que hace justamente esas drogas es inhibir a eso que está apagando todo, lo despega y se conectan. Por eso uno cuando toma un café a la mañana es como que aparece, o un té o un mate, aparece esto de despertarse más rápidamente. Bueno, para la conducción esto no está mal. O sea, podría aquel que tiene un problema de que, digamos, que no descansó bien y tiene que conducir, bueno, tomar un café. Pero lo ideal en los choferes es que hagan una rutina de descanso como corresponde para no tener la necesidad de tomar sustancias ni consumir ningún otro tipo de elemento para poder mantenerse despierto, ¿no? Exacto. Necesitamos descansar debidamente para poder rendir debidamente en el trabajo. Estamos llevando adelante esta propuesta especial hoy junto al doctor Cardini, que como siempre obviamente aporta su conocimiento y su lucidez. Esto es La Otra TV, ustedes no se muevan, ya seguimos. Sumamos a nuestro living en La Otra TV del día de hoy a Pamela Molina. Ella es integrante de la Unión de Comunicadores Cristianos de la República Argentina. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. No, por favor, contanos qué es la UCA, esta Unión de Comunicadores Cristianos. Bueno, la Unión de Comunicadores Cristianos de la Argentina nace con la necesidad de distintos comunicadores en las distintas áreas, en locución, en periodismo, en lo que es gráfica también, de poder perfeccionar a los medios cristianos. Lo que se hace en el mundo secular, poder llevarlo y poder comunicar de una manera distinta en el mundo cristiano. Claro. ¿Sí? Aquellos que no tienen una carrera terciaria, no tienen una formación, y bueno, darles los tips o las herramientas de cómo comunicar, cómo informar y cómo llegar a la gente de una manera distinta con el mensaje. ¿Cuándo surge la UCA? La UCA en realidad se viene gestando hace mucho tiempo, es una idea que nace de Damián Sileo y Ana Pérez Tinedo, grandes colegas con mucha trayectoria en el medio cristiano y en el mundo del periodismo también, pero no encontraban, digamos, la gente como para poder llevar adelante esta idea. Claro. Así que nos fuimos conociendo distintos comunicadores en áreas de distintos ministerios, y eso es lo lindo y lo homogéneo que tiene esta unión, que somos de distintos ministerios, y hace tan solo
un año, en realidad, que nace de una charla, de una reunión, de distintas conferencias de prensa donde nos íbamos encontrando. Claro. Y dice, ¿qué les parece si hacemos esto? Bueno, y la verdad que 10 comunicadores nos unimos, nos pareció brillante la idea como para poder decir, bueno, hagamos algo distinto a los medios de comunicación, pero cristianos, y perfeccionemos a la gente también y profesionalicemos más en los medios. Así que así nace, y nace el primer encuentro de comunicadores sociales cristianos, que fue en el mes de junio de este año, con un éxito increíble, porque además sumamos profesionales del mundo secular que tienen presencia en los medios, Claro. como Alejandro Rial o como Diego Rusiti, también de TN, recientemente ganador de un Martín Fierro, Sí, sí. que colaboró con nosotros, participó en las plenarias, y bueno, dijimos, evidentemente estamos en el camino correcto, vamos por más, y ya vamos por el segundo encuentro de comunicadores. Qué bueno. Pamela es locutora, e indudablemente lo podemos percibir a través de su voz. Es integrante de un grupo de personas que, bueno, se profesionalizó, estudió, se capacitó, se formó y tomó la decisión de darle una mano y de ayudar justamente a otros que intentan llevar adelante cierta trascendencia, trabajar y compartir también a través de este ámbito, a través de los medios cristianos de comunicación. Este segundo encuentro, contame un poquito, ¿cuándo va a ser, dónde va a ser, quiénes pueden participar, qué es lo que va a suceder en él? Bien, tenemos muchas expectativas. A ser el 19 de noviembre, sábado 19 de noviembre, en el auditorio de la ciudad, que está en Citón Hipólito Yrigoyen 1147. Van a haber tres... Perdón, Sí. en la ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Aclaramos Buenos esto Aires, porque sí. el programa se ve en toda Argentina y en Sudamérica, hacemos la aclaración. Bueno, y dicho sea de paso, podemos invitar a toda la gente de Sudamérica Por supuesto. que quiera sumarse. Ha venido gente de Salta, del interior, de la costa atlántica, en el primer encuentro de Pinamar, que vinieron a participar, colegas también que hacen radio, que hacen televisión, que escriben también, hacemos redes sociales, que ahora está como muy en boga también, hay que ir por más. Así que vamos a tener 3 plenarias con profesionales del medio y 12 digamos, talleres, que los talleres no solamente son teóricos, sino también prácticos, en televisión, en gráfica, en radio, en redes sociales. Cada una de las plenarias tiene la parte teórica y la parte práctica. Así que ya tenemos, de los 3 plenaristas, 2 son recientemente ganadores de Martín Fierro, que se suman a esta idea, como vos bien decías, de aportar y de sumar a los medios de comunicación. Para poder inscribirse, para poder sumarse, ¿cómo la gente conoce más, se informa, se pone en contacto? Bueno, tenemos ucaargentina@gmail.com, es el correo electrónico, y estamos en las redes sociales, puntualmente en Facebook, que es en Facebook/UCA Argentina, UCA y AA Argentina. Ahí tienen toda la información del primer encuentro, del segundo, y del tema de la inscripción, los costos y demás. Así que vamos a tratar de que la mayor cantidad de gente posible pueda inscribirse, así que los costos son súper accesibles, que están ahí en el Facebook de UCA Argentina. Ahí está. Ahora te voy a pedir alguna reflexión a propósito de lo que fue el primer encuentro, lo que Bien. dejó, y también tu opinión acerca de los medios cristianos en la actualidad. Pero antes quiero volver con el doctor Cardini, que escuchaba con mucha atención muy a interesante. nuestra invitada. Sí. Y quisiera compartirle, doctor, unos datos estadísticos que estuve leyendo el otro día y que realmente me asombraron. Forman parte de un estudio de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, que dice que el 80% de los jóvenes consumió alcohol en el último año. 1 de cada 4 jóvenes se emborracha los fines de semana. Esto un poco como para ligarlo al tema que estábamos hablando recién y los controles que terminan mostrando o evidenciando en los choferes un exceso, pero que seguramente si lo hacían algunos de los chicos que iba arriba del micro en el viaje de egresados, hubiera sido positivo también, ¿no? Este mismo estudio dice que crece la incidencia del consumo de marihuana entre los jóvenes. 6 de cada 10 jóvenes ya probaron la marihuana, 6 de cada 10. Solamente 4 de cada 10 piensa que la marihuana es riesgosa. Y 7 de cada 10 jóvenes dice que les resulta muy fácil conseguir la marihuana como una primer droga como para introducirse, lamentablemente, ¿no? Al mundo de las drogas. Sí. ¿Coincide usted con estas referencias? Sí, yo tengo sumado a eso las estadísticas
que están saliendo ahora a nivel nacional de lo que se llama el SNIC. SNIC sería el Sistema Internacional de Información Criminal, en el cual se asocia el tema de la droga, el tema del alcohol, a la criminalidad, pero desde el punto de vista no solo de la muerte violenta por asesinato o robo, también por accidente de tránsito. Claro. Ha subido muchísimo el accidente de tránsito a nivel nacional y en gran parte se debe al consumo de alcohol y marihuana. En los dos casos, como hablábamos antes, son sustancias que hacen que el individuo no esté bajo las condiciones normales, entre comillas, de conducir. El alcohol, sabemos bien que hay un montón de problemas que tiene en la conducción, pero la marihuana también, como una sustancia alucinógena, lo que hace también es cambiar la percepción en el manejo. Entonces, bueno, los chicos que a veces prueban ese tipo de sustancias, el problema es que esta incidencia es muy grande en el tema de accidentes, en el tema a veces de situaciones en las cuales pueden llegar, en el caso de alcohol, pueden llegar inclusive a la violencia. En el caso de la marihuana, después se pueden llegar a ser adictos o en la puerta a otro tipo de drogas, inclusive peores, porque la marihuana, si bien tiene una incidencia importante en la salud, es a largo plazo. Son productos que se podemos considerar, digamos, crónicos, y el individuo va a tener un problema cuando tenga 60 o 70 años. Mientras que cuando entran a otras drogas, como la anfetamina, porque son otros alucinógenos más poderosos, la expectativa de vida se reduce muchísimo y los riesgos también se aumentan en cuanto al tema de lo que produce en la sociedad el consumo de estas drogas, pues después ya viene la violencia, vienen los temas de otras inseguridades que hoy estamos viviendo en la Argentina, por ejemplo, y en muchas partes del mundo. La droga está aumentando a nivel mundial muchísimo, ¿no? Estamos llegando a la parte final del programa. Me gustaría poder tener, Pamela, tu mirada acerca de los medios de comunicación cristianos en la actualidad. Como una profesional de los medios, me imagino que has visto una evolución en todo este tiempo. Sos muy joven, pero bueno, algunos años de experiencia has tenido como para poder ver. ¿Hemos crecido? ¿Estamos mejor? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Creo que siempre se crece, siempre se está mejor, pero que es de la parte individual, parte de cada persona de querer mejorarse y apostar más desde su lugar para poder transmitir algo distinto. Creo que de los medios cristianos aún nos falta un poco de evolución y creo que por eso la necesidad de una unión de comunicadores, de hacer talleres y hacer plenarias para formar y capacitar a la gente. Creo que aún falta ese quiebre y ese paso como para poder abarcar más y estar presente allí donde están los profesionales en el mundo secular. Creo que tenemos que hacer ese quiebre e ir por esos lugares y esos sectores. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Claro, totalmente. Y para eso vale la pena sumarse a este segundo encuentro de comunicadores cristianos, ¿no? Exactamente, Mariano, que vos vas a estar presente, vamos a tener el privilegio de tenerte ahí como tallerista. Con mucha alegría, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Lo agradezco a vos y a Damián también. No, va a ser un placer para nosotros y aprender de vos y poder transmitirle a todas las generaciones, porque van de distintas edades, van de chicos que recién salen del secundario o personas que tienen muchos años de trayectoria en el medio cristiano, trabajando. Ahí está. Les recordamos entonces el sábado 19 de noviembre en el auditorio de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Pamela, muchísimas gracias por tu visita. Un placer a ustedes por la oportunidad. Doctor, también, como siempre, una alegría que esté visitándonos. Esta fue la propuesta de La Otra TV de esta semana. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la compañía. Por supuesto, la invitación es para reencontrarnos en 7 días más o en cualquier repetición. Nos pueden buscar en YouTube también, allí estamos con nuestros programas. Muchas gracias, Dios los bendiga.